Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por favor, cuando lo consiga, si le es posible estar en pie, se lo vamos a agradecer. Bueno, yo se lo voy a agradecer. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer solamente el verso 1, hermanos, pero vamos a ver todo el capítulo. Son 19 versículos. Con la ayuda de Dios lo vamos a terminar hoy el capítulo 3. Entonces, vamos a leer solo el 1 y oramos, pero tenga en mente que vamos a ver hasta el 19, así que no cierre su Biblia y manténgala ahí abierta en Hebreos 3. ¿Listos? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Oramos. Padre, te doy gracias. Reconozco esto como un privilegio muy grande que tú pudiste haber encomendado a otra persona más capaz o aún a los mismos ángeles. Pero en tu misericordia, Padre, te ha placido delegarme el día de hoy para enseñar la palabra, para entregar este sermón a cada persona que está en este lugar. Te quiero rogar que me ayudes, Padre, me des sabiduría, y a cada uno de mis hermanos entendimiento para atesorar, Señor, los dichos de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y dar frutos, Señor. Frutos dignos del arrepentimiento que hemos profesado y del cristianismo que profesamos con nuestros labios. En Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a meditar bajo un sermón que he titulado De Moisés a Cristo. De Moisés a Cristo. Y es que el autor de Hebreos sigue en su ruta que tomó desde el principio de ir declarando la superioridad de nuestro Señor Jesucristo por sobre varios personajes importantes para los hebreos. En el capítulo 1 aprendimos que Jesucristo es superior a los profetas. Luego, en el capítulo 2, aprendimos que Jesucristo es superior a los ángeles. Y el día de hoy, hermanos, en el capítulo 3 vamos a aprender que Jesucristo es superior a Moisés. Y que el trabajo de Moisés fue venir a señalar a Cristo, dar testimonio de Cristo, decir: vendrá alguien que a ese es al que deben escuchar, porque ese será el Mesías, el enviado de Dios. ¿Por qué es importante para el autor de Hebreos aclarar que Jesucristo es superior que Moisés? Es porque para todo hebreo, Moisés era un personaje de una grandeza extraordinaria. Diría yo que los hebreos consideraban a Moisés el más grande de los hebreos que haya vivido hasta ese momento en toda la historia de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué la grandeza de Moisés? La grandeza de Moisés venía porque para un hebreo no había cosa más importante que la ley de Dios. Así que cada vez que se pensaba en la ley de Dios como lo más grande que un hebreo tenía, directamente eso los llevaba a pensar ¿en quién? En aquel al cual Dios le había entregado la ley. Y ese personaje
había sido Moisés. 1500 años antes de Cristo, todavía a estas alturas, Moisés era considerado el más grande de todos los hebreos que haya existido. Y es que no es para menos, o no era para menos en su momento, tener a Moisés en este concepto de tal grandeza, porque cuando estudiamos su vida nos damos cuenta que su vida fue extraordinaria, desde su nacimiento hasta su tumba. Dios lo protegió providencialmente de que no muriera en manos de sus perseguidores de una forma milagrosa. Más bien Dios provocó que sus mismos perseguidores lo protegieran, pero Dios no paró allí de actuar providencialmente en el nacimiento de Moisés, sino que Dios provocó que, siendo protegido por los mismos que estaban persiguiendo a los hebreos, Moisés creciera en el regazo de su madre, porque fue ella la que lo amamantó, fue ella la que lo acabó de criar, pero ahora con la protección de los egipcios, del faraón, de la familia más poderosa. Vemos entonces que su nacimiento fue extraordinario. Su vida también fue extraordinaria. Era un hombre tan cercano a la presencia de Dios que dice las Escrituras que cuando él pasaba tiempo junto a Dios, su rostro brillaba. La gloria de Dios se miraba en su cara. Tenía tanto poder de parte de Dios que dice las Escrituras que de mano de Moisés el Señor hizo grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios. Eso lo podemos ver en toda la historia del Éxodo. Y aún durante su muerte, Dios intervino de una forma extraordinaria, pues dice la Biblia en Deuteronomio 34, 5 y 7, que cuando llegó su momento, Dios se lo llevó y lo enterró, dice, en uno de los valles de Moab, personalmente. Imagínense, que Dios haya tenido que ver entonces en la vida de Moisés, desde la cuna hasta su tumba, lo elevaba por sobre todos los hebreos y lo ponía como una persona aparte. Todos los hebreos y aparte Moisés. Los hebreos decían, no hay una persona que se pueda acercar más a Dios que Moisés. Nadie pudo haber estado más cerca de Dios que Moisés. Y entonces esa relación de Moisés con la ley y esa relación de Moisés con Dios provocaba que se le considerara el más grande de los hebreos. Pero el día de hoy vamos a aprender una realidad extraordinaria. Y esa realidad es que hay otro personaje cuya vida fue más extraordinaria que la de Moisés. Desde su nacimiento superó a Moisés, porque nació de una forma virginal. Y su vida fue más extraordinaria que Moisés, porque Moisés hizo milagros gracias a la mano de Dios. Pero este del que les estoy hablando, los hizo con su propia mano. Y no solo eso, sino que en la tumba también derrotó a Moisés. Porque Moisés simplemente dice que lo sepultó el Señor a Moisés en el valle de Moab y no se sabe más de él, mientras que de este se dice que fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Ya sabrá de quién le estoy hablando. De Jesucristo, el Mesías. En esta parte entonces, el punto no es demeritar a Moisés, porque ya vimos que Moisés es un personaje de gran importancia. El punto no es decir que Moisés no es importante, no. El punto es aclarar que Jesucristo es muy superior a Moisés. Sin importar la grandeza que Moisés haya tenido, no hay otro superior a Jesucristo, el Rey de la Gloria. Y vamos a ver varios encabezados el día de hoy. Son varios versos, pero los vamos a cubrir estratégicamente. Y bajo nuestro primer encabezado vamos a ver entonces que Jesús
es superior a Moisés en sus oficios. Jesús es superior a Moisés en sus oficios. Y vamos a leer para esto una vez más el verso 1. Acompáñenme. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Les recuerdo un poco el contexto de Hebreos, hermano. En el contexto, Hebreos está dirigido a varios grupos de personas, dijimos que eran 3 grupos de personas diferentes, pero el grupo al que se dirige aquí y que le importa al autor es aquel grupo que ya ha depositado su fe en el Mesías, que son cristianos, pero que por la presión social se están sintiendo tentados de cierta manera como a querer volver a los rituales y volver a guardar días y volver a guardar fiestas y a volver a considerar el judaísmo como algo muy importante para ellos y de lo cual es muy difícil desprenderse, a pesar de que ya están completos en Cristo y no necesitan más nada de eso. Están bajo esa presión social, tanto de jefes de la compañía donde trabajaban, si usted quiere, de familia, de la sociedad en general. Y este contexto es importante para entender siempre Hebreos. Porque mire lo que les dice el autor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y esta palabra lo que les está queriendo decir es que el llamamiento celestial que viene por medio del evangelio es muchísimo más importante que el judaísmo. Que ya el judaísmo terminó y que ahora ellos están sentados ya en lugares celestiales con Cristo Jesús, de acuerdo a Efesios. Y que por lo tanto no tienen que estarse preocupando. Está tratando de hacer un contraste entre lo celestial, estar en Cristo, estar completos en Cristo, ser salvos por la fe, y lo terrenal, el querer volver una vez a querer observar dietas y fiestas y días y rituales. Ese es el contraste que quiere establecer el autor. Mucha gente tiene problemas con esta declaración, pero el judaísmo no salva a nadie. El judaísmo es una religión completamente obsoleta. Mucha gente está muy confundido con este tema, por eso se ha metido mucho a las iglesias ese tema de judaizar. Porque las personas ven a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como judíos. Señores, ellos no fueron judíos, jamás practicaron el judaísmo. Porque el judaísmo le fue dado a Moisés muchos siglos después, inclusive de José. Casi 400 años después de José, si usted lo quiere meter entre los patriarcas, fue dado el judaísmo. Mucha gente tropieza con este tema, no lo entienden. Abraham, Isaac y Jacob no fueron judíos ni practicaron el judaísmo. Abraham, Isaac y Jacob fueron cristianos. Wow, qué declaración tan fuerte, porque el cristianismo vino 2000 años, 1500 años después que Moisés en los tiempos de Cristo. Pero usted tiene que entender que la palabra cristiano tiene su connotación para aplicársela a todos los personajes del Antiguo Testamento, que de acuerdo a Hebreos 11, que lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, eran todos aquellos que creían en el Mesías que había de venir. Esa palabra Mesías, del griego Mashiach, traducida al griego Cristos, el ungido, el Mesías, es exactamente lo mismo. Así que si ellos creían en el Mesías, creían en Cristo y eran cristianos. Este llamamiento celestial está haciéndole ver a los hermanos la importancia de sentirse completos en Cristo ya. Está bien, quieren tener en gran estima a Moisés, está bien. Moisés fue muy importante y ya vimos por qué. Pero dejen de sufrir porque ustedes ya están en Cristo. Lo he dicho y lo repito porque creo que vale la pena, que cada vez que tú conozcas a un cristiano, tropezar con el tema del judaísmo y no sentirse seguro en Cristo y comenzar a dudar en su mente y en su conciencia sobre si tiene que abrazar cosas del judaísmo y comenzar a guardar dietas, fiestas, lunas nuevas, días de reposo, etcétera, estás ante una persona inmadura que no ha conocido o no entiende a cabalidad el evangelio. La frase que sigue dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote. Considerad es una palabra griega para mirar algo sin quitarle la mirada de encima, como tratando de descifrar, como tratando de penetrar en lo que estás mirando.
No sé si alguna vez usted se ha topado con estos challenge que a veces salen por ahí en internet o en la tele y te presentan dos fotos que a primera vista parecen idénticas, a primera vista, a primer vistazo. Y luego hay una leyenda que te dice, encuentra las 5 diferencias. ¿Han visto eso alguna vez? Y entonces ahí estás, hasta pelas bien los ojos, ¿no? Y jalas tus lentes. Porque en este momento está requiriendo que des una mirada penetrante, una mirada que va a comenzar a decir, este sí tiene pelo, aquí también tiene el pelo, aquí tiene un zapato rojo, aquí también es rojo, aquí ya lo encontré, este tiene cinturón y aquí no. Y comienzas a ver parte por parte las cosas porque estás tratando de dar una mirada penetrante. Eso es lo que les está diciendo el autor de Hebreos a los cristianos. Miren a Cristo de tal manera y contemplen en Él todo lo que les he venido diciendo de Él, que es superior que los profetas, que es superior que los ángeles, que creó todo, que sostiene todo, que es su Salvador, que son salvos por la fe en Él y tengan paz porque van a descubrir que una vez que observen de esta manera, están completos en Él, no necesitan nada más. Hay dos oficios que se mencionan aquí de Cristo, apóstol y sacerdote, sumo sacerdote para ser exactos. Un apóstol en aquel entonces era un enviado, viene del griego apóstelos o apóstolos, algunos le ponen otros le ponen o, y era un enviado en una comisión de parte de alguien. Esa palabra existía en el mundo secular, se usaba en el mundo secular, pero ahora cuando la historia secular y la historia del cristianismo se cruzan, esa palabra apóstol es usada para Cristo, en este pasaje es usada para los discípulos de Jesucristo, y lo que quiere decir es que era un enviado, un comisionado, que su rango dependía de quién lo enviaba. Eso es lo que significa. Su autoridad, su poder venía o estaba ligado directamente con quien lo había enviado. En este caso, se está diciendo que Cristo, al ser un enviado de Dios, era el comisionado para una tarea de más alto rango que haya existido jamás. Eso es lo que quiere decir esto. Tenía la autoridad de Dios. Le voy a dar un ejemplo para que quizás lo entendamos. Cuenta la historia secular que cuando Antíoco Epífanes quiso invadir Egipto, esa decisión que tomó él de invadir Egipto no le gustó al Imperio Romano. Y el Imperio Romano le mandó un comisionado, un apóstol si usted quiere. Ese hombre no era nada impresionante en su porte, se llamaba Popilio, hasta su nombre era cómico. No lo seguía un ejército, era solo un enviado, un comisionado. Y este hombre se fue a encontrar con Antíoco Epífanes y le comunicó. Le dijo a Antíoco, ¿qué quieres? ¿A qué vienes? Y le dijo Popilio, vengo a informarte que Roma manda decir que la invasión que estás planeando, ellos no están de acuerdo con que tú la hagas. Y mandan decir que abandones esta invasión y te vayas a tu casa. Vea, este hombre solitario, sin ejército, una presencia nada imponente, enfrentándose a Antíoco Epífanes con todo su ejército. Y Antíoco Epífanes dice la historia que le dijo, bueno, déjame, lo voy a pensar. El hombre desmontó de su caballo, agarró su báculo, Popilio, y trazó un círculo alrededor de Antíoco. Le hizo un círculo alrededor, le dijo, por favor, dame una respuesta antes de que salgas del círculo. Antíoco se quedó callado unos minutos meditando, analizó a la velocidad de la luz todo lo que implicaba ir en contra de Popilio y le dijo, está bien, me voy a mi casa. La pregunta es, ¿por qué este hombre menudo y sin ejército infundió tantísimo temor en Antíoco Epífanes? Y la razón es porque era un enviado ¿de quién? De Roma, el imperio más poderoso del mundo, con la milicia más poderosa del mundo de ese momento. Y Antíoco Epífanes sabía que en el momento en que contradijera a Popilio y se pusiera en una actitud hostil en contra de este comisionado, todo el poder militar de Roma iba a venir contra él. Entonces, le doy esta ilustración para que usted entienda entonces el poder y la autoridad que tenía o tiene nuestro Señor Jesucristo, que tenía hablando de su ministerio terrenal, siendo un apóstol de Dios. Si este hombre era un comisionado de Roma y tenía tal autoridad, ¿qué autoridad no tiene, hermanos, el comisionado, el apóstol de Dios? Lo vemos, cuando el mar no lo dejó dormir, se levantó y le dijo, cállate.
Esa es la autoridad y el poder del apóstol de Dios, de Jesucristo mismo, el enviado de Dios. Pero también se le llama sumo sacerdote. Aquí no voy a abundar mucho en este punto porque Hebreos habla muchísimo del sumo sacerdocio de Cristo. Lo vamos a ver en el capítulo 4, en el capítulo 5, capítulo 6, varios capítulos. Pero creo que hay algunas cosas importantes que tenemos que decir breves acerca del sumo sacerdocio de Jesucristo. Y lo primero y más importante es que lo que quiere decir sumo sacerdote es un mediador entre los hombres y Dios. Alguien que representa a los hombres ante Dios. En latín se dice pontifex, sacerdote, se dice pontifex, es de donde viene nuestra palabra en español para pontífice. Por eso al Papa le llaman sumo pontífice, ¿ha escuchado eso? Sumo pontífice, le están llamando el sumo sacerdote. Ahora le quiero aclarar algo, hermano. Él no es el sumo sacerdote en realidad, de acuerdo a mi Biblia. El sumo sacerdote en realidad es Jesucristo. Porque ¿sabe qué significa pontifex? Tiene un significado bien interesante. Pontifex significa el que construye un puente. Y lo que está hablando es que es alguien que tiene la capacidad de construir un puente entre los hombres y Dios. Y no hay mejor constructor de ese puente que Cristo Jesús. Y la razón es porque Él entiende perfectamente a Dios, pues es Dios. Y Él entiende perfectamente al hombre, pues fue verdadero hombre y es verdadero hombre en su posición del Dios hombre que está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Entonces no es el Papa el sumo pontífice, porque él no está construyendo un puente entre el hombre y Dios, más bien es un obstáculo entre el hombre y Dios. El verdadero puente es Cristo, porque Él es el único que con su carácter y su vida sin pecado nos puede conectar con Dios. ¿Quién mejor para reconciliarnos con el Padre que Cristo mismo, que conoce al Padre y que conoce a los hombres? Vamos a ver en el capítulo 4 que fue tentado en todo, pero sin pecado, que se compadece de nosotros, aprendimos la semana pasada, porque conoce todo de nosotros. Es superior entonces, hermanos, Cristo a Moisés en oficio, pero también en nuestro segundo encabezado es superior a Moisés en obras. Es superior a Moisés en obras, nuestro segundo encabezado, por favor. Ahora vamos a leer del verso 2 al 4. Hebreos 3, 2 al 4. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Cristo es fiel. Dice aquí este pasaje que Moisés también fue fiel. Claro, Moisés fue un siervo fiel en su humanidad y sus imperfecciones. Hubo un momento en que se quería morir por la presión, pero fue fiel, ¿no? Al final no entró a la tierra prometida, el Señor no se lo permitió, pero fue fiel. Y aquí, hablando de Moisés como fiel, está hablando de alguien que fue un buen administrador de algo que no es de él. Es lo que está diciendo aquí. Moisés fue fiel administrando algo que no era de él. La palabra para casa aquí es la palabra griega oikos, y no se refiere a un edificio, se refiere a una familia. ¿Okay? Y lo que quiere decir aquí es que Moisés, durante su periodo de vida, que estuvo con los israelitas en esos 80 años de ministerio, desde que él huyó, ¿verdad? Y ya el Señor lo empezó a llamar, etcétera, y luego regresó a libertar a los israelitas. En todo ese periodo de tiempo Moisés fue fiel, pero se murió. Y ya no pudo estar más allí con los israelitas. Y el contraste está entonces entre él como un fiel administrador de algo que no era de él y Cristo como fiel y obediente hasta la muerte en algo que era de él. Es decir, la familia de Dios. Y este Cristo dice que es tanto mayor en gloria que Moisés. De tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. El contraste está entonces en que, ok, Moisés fue fiel, Cristo fue fiel. Pero la gloria y la honra es ¿para quién? Para Cristo. El contraste es en el tema de la gloria, el contraste es en el tema de la honra.
que esa solamente le pertenece al Señor. Dice, cuanto tiene más honra que la casa, el que la hizo. Entonces Moisés era solamente un miembro de esa familia, ¿se acuerda? Moisés no estaba por encima de los israelitas de una manera especial en el sentido de ser de otra naturaleza. Él era un hombre igual que los demás israelitas, fiel administrador en la casa de Dios. Pero Cristo no se confunde entre los hombres porque Cristo es Dios. Él es el dueño de esa familia. Él había creado esa familia para que Moisés simplemente administrara y cuidara de esa familia por un tiempo. Jesús creó a Israel, ese Israel donde Moisés fue fiel administrador y el Señor lo usó e hizo todo lo que él estaba haciendo para Israel. Está bien, hizo su trabajo, pero es de mayor gloria el que hizo la casa. ¿Y quién hizo la casa? La hizo Cristo. Ya en Hebreos ya lo vimos claramente, Él es el creador y sustentador de todo. Juan, nada existe si no fuera por Él. Entonces no podemos comparar a Moisés con Cristo, porque él era solamente un hombre. Es tan descabellado comparar a Moisés con Cristo como comparar al pastor con Cristo. Porque ¿qué soy yo aquí sino nada más un administrador de cosas que no son mías y de almas por las que yo no pagué con mi sangre? Realmente el dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos es Cristo Jesús. Es el dueño de esta iglesia, Él es la cabeza de esta iglesia. Y yo simplemente soy un administrador, un enviado, alguien que está haciendo un trabajo. Y eso fue exactamente lo que hizo Moisés en el Antiguo Testamento. Pero los hebreos tenían que tener mucho cuidado de no ponerlo por encima de Cristo. Los pastores no podemos ser tan ingenuos de creernos que nosotros somos mejores que los demás, o más importantes que los demás, o infalibles, o incuestionables. Pues no somos Cristo. El verdadero dueño de la iglesia y el que la compró con su sangre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quedó claro este encabezado entonces? Jesús es superior a Moisés en obras. ¿Por qué? Porque Moisés era un administrador de la familia de Dios y Cristo era el que creó esa familia, el dueño, el que la hizo. Esa es la diferencia en ese punto. Ahora vamos a ver la diferencia o la superioridad. Jesús es superior a Moisés en persona. Jesús es superior a Moisés en persona. Vamos a leer Hebreos 3 del 5 al 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue un siervo fiel, pero Cristo es el hijo fiel. En estos tiempos, cuando se escribe esto, acuérdese que la esclavitud romana está en su apogeo. Se cree que de cada 3 personas, 2 eran esclavos. Y estos conceptos eran fáciles de entender para ellos. Ellos sabían que un esclavo, que un siervo, jamás se podía comparar con los hijos. Y por eso aquí el autor está haciendo este contraste. Dice, sí, él fue un siervo fiel en la casa de Dios, pero Cristo como hijo por sobre su casa. Moisés era solo un siervo de Dios, pero Cristo era el Hijo de Dios, según la naturaleza de Dios. ¿Y para qué? Dice el pasaje, ¿para qué estaba Moisés ahí? Moisés estaba, dice, para dar testimonio. ¿Testimonio de quién? Testimonio de Cristo. Había venido para señalar a Cristo. Por lo tanto, la lógica es esto: el que tenga en alta estima a Moisés, que vino a señalar a Cristo, debe de tener en alta estima ¿a quién? A Cristo, al que vino a señalar Moisés. ¿Se acuerdan la transfiguración? Vino Moisés, vino Elías. El otro día discutiendo este tema en nuestro estudio bíblico de casa, me llovieron las preguntas dificilísimas. No hay nadie más listo para hacer preguntas difíciles de la Biblia que los niños. ¿Y papá, era físicamente o era un éxtasis? ¿Y cómo lo conocieron si no había fotos? ¿Por qué sabían que era Moisés, que era Elías? Yo dije, Señor, nos hubiéramos saltado este capítulo. ¿Y qué pasó? No vayan a preguntar ahorita de eso, por favor. ¿Y qué pasó cuando vinieron Moisés y Elías ante Cristo en esa transfiguración? El Padre habla y el Padre dice, a mi hijo, a Cristo, a él oigan. Porque los otros, Moisés y Elías, eran hombres como usted y como yo, y eran solo siervos.
Al final hay una advertencia. Estos pasajes de Hebreos muchas veces causan confusión a las personas porque hay un sí, en inglés sería if, y es un sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La gente que interpreta mal estos versos dice, oh sí, somos salvos por gracia, pero al final está en nosotros perseverar, porque si nosotros no perseveramos, entonces nos perdemos. Y eso es completamente falso, porque si la salvación Dios nos la diera y nos dijera cuídenla, a los 2 minutos ya la perdimos, porque nosotros no podemos cuidar nada. Si usted no puede cuidar ni sus ahorros, si quiere cuidar la salvación. No, aquí lo que significa, hermanos, es que algunos que están simpatizando con el evangelio se estaban volviendo al judaísmo. ¿Se acuerda del contexto que le conté? Algunos que estaban simpatizando con el evangelio, que dijeron me gusta, pero es que todavía tengo muchos attachments, muchas cosas que me mantienen atado al judaísmo, estaban en ese va y viene. Y otros que ya eran cristianos, que profesaban fe, pero que no la poseían, también estaban como con un pie en Cristo o con un ojo en Cristo y con otro queriendo también agradar al judaísmo. Y aquí lo que está haciendo el autor es esa advertencia. Hey, una marca de que tú verdaderamente has creído es que vas a perseverar hasta el final. Esa es una marca, ¿okay? De que tu fe es verdadera. Ya lo voy a explicar más adelante un poquito, ¿okay? Porque se repite esto al final de nuestro pasaje. Vamos a nuestro siguiente encabezado, hermano. Un llamado a no endurecer el corazón. Un llamado a no endurecer el corazón. Lea conmigo Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En los primeros 3 encabezados que vimos, hermano, vimos una cosa, la supremacía de Cristo sobre Moisés. Una vez que el autor deja sentado eso, entonces ahora pasa a la exhortación. Ya les demostré que Cristo es mucho superior que Moisés. Ahora, ¿qué van a hacer con Cristo? Esta es la parte donde entonces el sermón viene a una exhortación a los oyentes. Si Él es Dios, si Él es quien les estoy diciendo, si ustedes han confiado en Moisés, si ustedes han obedecido a Moisés y Cristo es por encima de Moisés, ¿cuánto más no deben confiar en Él, creer en Él, obedecerlo a Él? Y usa una ilustración. Todo el pasaje que resta es una ilustración. Y es una ilustración hermosa porque es una ilustración que habla de una historia que todo hebreo sabía de memoria, el peregrinaje de 40 años en el desierto. Una de las características de las audiencias es que les encantan las ilustraciones. A lo mejor están durmiendo cuando estás haciendo la exégesis del verso tal, pero normal dice, a ver, les voy a contar una historia y abren los ojotes. Porque ilustración en su sentido etimológico viene de dar luz. Decía Spurgeon que las ilustraciones en un sermón es como abrir las ventanas para que entre luz de allá afuera. Entonces, como que eso nos llama la atención, nos ayuda a comprender algo. Las ilustraciones son bien importantes. Nuestro Señor Jesucristo dijo muchas ilustraciones y utilizó muchas ilustraciones en sus sermones, en sus parábolas, metáforas, historias. Y es una forma brillante de enseñar. Eso es lo que está a punto de hacer aquí el autor de Hebreos. Dar una ilustración. Ahora, la ilustración tiene que ser buena y tiene que ser bien contada también, si no se arruina. Pero este es el punto de la ilustración. Tome nota porque esto es lo importante. Este es todo el sentido de la ilustración, es este. Es un llamado a los hermanos cristianos a que no sean rebeldes como lo fueron los israelitas en el desierto. Eso es todo, esa es toda la idea. Toda la ilustración que vamos a ver es, les voy a demostrar y a enseñar cómo hace 1500 años, en aquella historia del Éxodo, estos israelitas fueron rebeldes. No sean ustedes rebeldes como ellos. Empezamos a analizar. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Se convirtieron en un mal ejemplo estos hermanos. ¿A usted alguna vez lo han usado como de buen ejemplo? No sé si alguna vez a usted lo han usado de buen ejemplo. Que usted está en un grupo de personas y ha hecho algo bien
y lo llama el jefe o algo así, lo llama enfrente. Le dice, miren, sean como él aprendió rápido, él lo hace bien, él llega temprano. Y bueno, a ti, el que no está acostumbrado a recibir elogios, se siente avergonzado, ¿no? Más bien quisiera no recibir esos elogios. Pero imagínense ahora lo contrario, que te pasen y te digan, si ven a no sean como él, siempre llega tarde, es un irresponsable, ¿no? Pues si no quieres recibir ni el elogio, menos lo otro, ¿no? Pero estos hermanos se volvieron un mal ejemplo. Su ilustración es de no sean como ellos. Son un ejemplo de incredulidad. ¿Por qué? Porque dice, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras por 40 años. Por 40 años, hermano. Vieron milagros, vieron señales, vieron prodigios, vieron cosas extraordinarias. ¿Cómo se titula este encabezado, hermanos? Un llamado a no endurecer el corazón. ¿Por qué esta gente no creía si veía? ¿Se acuerda que Tomás dijo, hasta no ver, no creer? Eso no es cierto, hermano. La gente puede ver y seguir sin creer. Seguir sin creer. Y la Biblia respalda eso. Ya le voy a dar las citas, hermano. Alguien puede ver milagros, hermano, y seguir siendo un incrédulo. Tenía un corazón como una piedra. Por eso no es bueno mucho dar por sentado que alguien se convirtió nada más porque vio un milagro o oyó de un milagro. Y no oyó el evangelio, ¿no? Pero oí un milagro, me convertí. ¿Sabes cuál es el evangelio? No. ¿Y por qué te convertiste? Porque vi un milagro. ¿Ah, sí? Porque mi Biblia dice que el que tiene el poder para salvar es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que cree que el mensaje de Cristo en la cruz del Calvario. Esta gente, hermano, habían visto de todo y su corazón se había endurecido por 40 años y al final, por esa incredulidad, no entraron en la tierra prometida. Este respaldo de las cosas que le dije están en Lucas 16:31, donde el Señor Jesucristo enseña cuando aquel hombre que muere en aquella parábola y dice, tengo hermanos, por favor, manda a alguien que les hable para que no vengan aquí. Y tal vez si ven a alguien que se levanta de entre los muertos, creerán. Y el Señor le dice, no, yo te digo que hay gente que aunque alguien se levante de entre los muertos, no creerá porque su corazón está duro, hermano, como una piedra. Y a veces puede ser gente buena, gente que dice, uy, qué buena gente es pero su corazón, hermano, es una piedra de ónice, de mármol, de granito, de rubí. No sé qué piedra sea más dura que ese diamante. Sin embargo, los que creen, dice que le dicen al Señor, creo. Pero como no es perfecto, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. La gente no necesita más pruebas, hermano, para creer. La gente lo que necesita es aborrecer su pecado, volverse a Dios en arrepentimiento y a decir, quiero vivir una vida que te honre. ¿Qué hizo Dios con estos incrédulos? Dice, me disgusté con esa generación que salió de Egipto. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que de todos los adultos, hermano, que salieron de Egipto, solamente Caleb y Josué lograron entrar a la tierra prometida. De todos los adultos, toda la generación adulta murió en el desierto. Aarón, que era el sumo sacerdote, María, aunque cantaba bien bonito con el pandero y todo, también se murió. Inclusive Moisés, porque cuando tenía que golpear la roca una sola vez para representar que Cristo iba a ser crucificado, una sola vez la golpeó dos. Y tú también tampoco entras. Y no es que perdieron su salvación, sino que no entraron a la tierra prometida, porque son dos cosas diferentes. Pero solamente Caleb y Josué entran. Y en Números 13, ¿sabe usted cuánto les costó su fe a estos hombres? De creer en Dios. Números 13, los querían matar. Toda la congregación. Porque los mandaron a espiar la tierra, todos trajeron un mal informe, excepto ellos. Entremos, el Señor nos la ha entregado. ¿Qué dijeron? Matemos a estos. ¿Sí? Y gracias a eso, estas son las únicas personas, hermano, que entran en la tierra prometida. Por eso dice, me disgusté con esa generación. Todos quedaron postrados en el desierto a causa de su duro corazón, porque a causa de su duro corazón no creyeron, y a causa de eso dice, por tanto juré, no entrarán en mi reposo. Aquí la tierra prometida es vista como el reposo de Dios. En Hebreos habla de varios reposos. El reposo de Dios, refiriéndose a la tierra prometida. El reposo del día séptimo, que ya vamos a entenderlo en su contexto cuando llegamos al capítulo 4, que solamente lo está usando como una ilustración. Y el reposo superior, el reposo principal, que es Cristo Jesús, que es tener vida eterna en Cristo Jesús. Mucha gente agarra estos tres reposos y le hace una mezcolanza y te manda a guardar el sábado. Pero no es así. Cada uno tiene su propósito. Y aquí lo que dice es que esta gente, por incrédulos, murieron en el desierto
y no entraron a su reposo. ¿A qué está llamando reposo aquí? A la tierra prometida, a Canaán. Ese es el reposo que Dios les quería dar, porque los está sacando de la esclavitud de Egipto, donde estaban siendo oprimidos por los egipcios, y ahora Dios iba a estar con ellos, iba a ser su proveedor, los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. ¿Están aquí todavía? Sí, los veo así como el frío, como que está arrullador, la lluvia. Café para todos. No, no es cierto. Ahora fíjese, hermano, ¿Israel endureció su corazón en el desierto? Sí. ¿Tuvieron suficiente evidencia para creer? Bastante. ¿Qué cosas no vieron? Dígame, ¿qué cosas no vieron, hermano? Carne, pan del cielo, aguas dulces, aguas amargas convertidas en dulces, una roca salir, agua, abrirse el mar, las plagas. ¿Qué cosa no vieron? ¿Sabe qué generación va a recibir más condenación si no cree? La de hoy. Porque tenemos la evidencia más grande que todos los milagros del Éxodo. La evidencia de que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Y a eso es a lo que están rechazando los que hoy endurecen su corazón. Por eso el autor de Hebreos les está diciendo, no sean como esa generación. Porque esa generación endureció su corazón a pesar de ver. Dios se disgustó con ellos, Dios los eliminó y no entraron en el reposo de Dios. Nuestro siguiente encabezado, hermanos, la importancia de exhortarnos unos a otros. La importancia de exhortarnos unos a otros. Vamos a leer Hebreos 3 del 12 al 14. Ahí está en pantalla, si no trae Biblia o si no lo encuentra. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Lo primero es, hermanos, que no haya incredulidad, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hermanos, así a primera vista, si yo hago un paneo desde aquí arriba, yo los veo a todos bien. Los veo ahí pues sentados y tranquilos escuchando. No sé bien su corazón, no lo conozco obviamente. Uno puede ver los frutos del árbol, pero no conoces bien el tipo de árbol. Habría que cortarlo y hacerle un análisis, ¿no? Pero el punto aquí, hermanos, es que el autor lo que les está diciendo a las personas es, a los que están simpatizando con el evangelio pero no acaban de creer, o a los que ya están en la iglesia pero no están haciendo nada, realmente ni son salvos, aparentan pero no son, les está diciendo, si ustedes al final acaban sin creer de forma definitiva, lo único que viene para ustedes es juicio. Eso es lo que viene para ustedes, juicio. Tienen que creer definitivamente. No permitan que lo que estén pasando les vaya a estorbar a tal grado que resulte que realmente ustedes profesan fe pero no la tienen. Antes, les dice, exhortaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Eso quiere decir, hermano, que es bueno que nosotros nos llamemos la atención unos a otros. ¿Cuántos sabían que eso es bíblico? Eso es bíblico, hermanos. Hay gente que dice, no, a mí me gusta estar en la iglesia, pero que nadie me diga nada. No, estás mal. O a mí me gusta estar en la iglesia, pero como anónimo, porque ya cuando uno se relaciona con la gente te dice cosas. Claro, porque estamos para decirnos cosas los unos a los otros, en amor y exhortarnos en amor los unos a los otros. Dice, antes exhortaos los unos a los otros. Cuando usted, hermano, ama de verdad a sus hermanos y usted observa conductas y acciones no propias de un cristiano, ¿qué debe de hacer? Exhortarle. Usted debe exhortarle. Con amor, en sabiduría y con gracia, debe de llamarle la atención. Hermano, vas mal. ¿Qué pasó? Antes venías, no faltabas, ¿ahora qué te pasa? Hermano, tu actitud sirviendo aquí está mal. Si quieres servir bien, sirve. Si no, deja de servir. Deja tu actitud aquí en la iglesia. Porque servir no es obligatorio, ¿verdad? Entonces nos exhortamos unos a otros, ya sea en la puntualidad, ya sea en el carácter, en el orgullo, en lo que sea. Hay gente que no entiende esto. Que tienes el derecho de exhortarle, de llamarle la atención. No seamos tan arrogantes, hermano, de creer que nadie nos puede decir nada, porque estamos bien, porque lo sabemos todo. Eso es una ignorancia, hermanos. Decía un predicador que somos ovejas, no jirafas.
Me gustó la ilustración porque le dio un sentido tan bonito. Dice, las ovejas están todos a un solo nivel. Caminan así, ¿verdad? Lana con lana y se comunican los unos con los otros. Hermano, estás mal en esto, hermano, corrige aquello, hermano, lo otro. Somos ovejas. Pero al hermano jirafa no se le puede decir nada, porque este no está aquí. El hermano jirafa está aquí. Sí, él ve a todos por encima, sí. A mí no me pueden decir nada, hermanos, yo no soy de su categoría. Hermanos, no hay en la iglesia cristianos de primera categoría, de segunda categoría o de tercera categoría. Aquí todos somos hijos de Dios, redimidos por la misma sangre del Señor. Cualquier persona te puede llamar la atención cuando tu conducta claramente arroja luz que estás mal, que estás errado. No importa cuánto estudie usted, no importa cuántos títulos tenga usted, jamás se va a graduar en el tema de ser exhortado. Ni yo. Por ejemplo, no, hermanos, yo ya estudié demasiado para ustedes. ¿Cómo se les va a ocurrir a ustedes exhortarme a mí? Si yo me devoro manuales de teología y comentarios bíblicos y estudio día y noche, nunca se va uno a graduar de que alguien te exhorte. Nunca, porque somos humanos y tenemos fallas. Deja de ser un hermano jirafa, que no te juntas con nadie, que no le hablas a nadie, que solamente tienes un grupito selecto al que le hablas y no recibes exhortación de nadie, porque es que yo soy jirafa. El antídoto para no endurecer nuestro corazón es la exhortación, y la necesitamos. Y cuando alguien te exhorte y sientas que la carne y el orgullo quiere brincar, date cuenta que entonces si tienes asuntos, you got issues. Tienes orgullo en tu corazón, no te gusta recibir de nadie. Y hay gente, hermano, que se revela y se va. A mí me ha tocado exhortar gente. Hermano, estás mal. Pues ¿sabe qué? Últimamente lo demando si usted me dice algo. Hermano, a mí me han amenazado de golpearme, de demandarme, inclusive falsos testimonios, con tal de empañar la autoridad que tienes sobre alguien, porque dicen, no, esta persona se quiere meter en mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué es la exhortación? La exhortación sirve para no endurecer el corazón a causa del engaño del pecado. Estoy leyendo ese pasaje. Entonces escucha, hermano, un sermón como este tiene un doble efecto. Alguien lo ilustra como el efecto del sol. El efecto que el sol tiene sobre la cera es derretirla, pero el efecto que el sol tiene sobre el barro es endurecerlo. Los sermones como el que estoy dando el día de hoy tiene ese efecto. A los hijos de Dios los derrite. Padre, ayúdame, estoy fallando. A los incrédulos que vean lo que vean, los endurece. Los endurece. Bravos salen después de oír un sermón como este. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo mismo que decía hace un rato. Y lo que quiere decir aquí es que la permanencia en Cristo es lo que va a sacar a luz la verdadera posesión de fe. Es lo que saca a luz la verdadera posesión de fe. No que obedecemos para ser salvos. Yo tengo que obedecer hasta el final para ser salvo. No, sino que por naturaleza vamos a obedecer porque ya somos salvos. Y por último, hermanos, nuestro último encabezado, porque ya los veo, no sé si tienen partido o algo de fútbol. El problema de la incredulidad. Hay gente que no entiende que el domingo es el día del Señor. Y trae su reloj, tengo mis compromisos, tengo mis asuntos, tengo mis schedules, mis agendas. Verso 15 al 19. Hebreos 3, 15 al 19. Entre tanto que se dice, es el problema de la incredulidad, ¿verdad? ¿Sí lo dije? Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Vean la serie de preguntas retóricas que hace el autor. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Un punto a resaltar, hermano, y que es como el clavo final del sermón, es entender el hoy del que habla este pasaje. ¿A qué hoy se refiere aquí el pasaje? Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como los israelitas en el desierto. Si oyes hoy su voz, todos ustedes hoy aquí que les he predicado la palabra de Dios, están oyendo la voz de Dios, porque es su palabra.
¿Cuál es el consejo? No endurezcan su corazón. El hoy, hermano, aquí hace el trabajo de mientras estés vivo. Eso es lo que el hoy significa aquí. Mientras estés vivo, antes de que acabe el día, es decir, antes de que acabe tu vida. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos obedecemos muchas instrucciones de muchas personas? ¿Verdad, hermanos, que durante nuestra vida obedecemos muchas instrucciones de muchas personas? Obedecemos al médico cuando nos da instrucciones sobre una prescripción que seguir. Obedecemos al profesor de la escuela en sus clases, en sus instrucciones. Mucha gente obedece al instructor físico en el gimnasio, donde sea. Y de obedecer a esas personas va a depender el éxito del que está enfermo, del que está estudiando, del que está ejercitándose. Ahora imagínense cuánto más éxito no tendrá aquel que obedezca a Dios, que hoy toma su decisión por Dios. Cuenta la historia de un gran evangelista, hermano, que se llamaba D.L. Moody. D.L. Moody fue un evangelista muy famoso. Y él, hermano, cuando él predicaba, cuando él hacía sus campañas de evangelización y él predicaba, él tomó una costumbre. La costumbre que él tomó fue de decirle a las personas en el primer día de campaña que se fueran a su casa y que meditaran sobre lo que habían oído. Mediten sobre lo que han oído hoy. Y mañana cuando vengan traigan una respuesta. ¿Qué van a hacer con Cristo? ¿Qué decisión van a tomar con Cristo? Y esa era su costumbre de él, hasta que en una ocasión dando una campaña en Chicago, un día antes, un día y 2 días antes del gran incendio de Chicago, que eso está hasta en YouTube, usted lo puede encontrar, el gran incendio de Chicago. Él esa noche dio su mensaje, dio su predicación y le dijo a sus oyentes, vayan a su casa, mediten lo que les he dicho y mañana vengan y traigan una decisión. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente que había estado en esa campaña murieron en ese gran incendio y al otro día no volvieron a la campaña. Dice la historia que ese fue el último día que D.L. Moody dejó esa costumbre, o sea, ese día él dejó esa costumbre. No, y entonces le comenzó a decir a la gente, es hoy. El día de salvación es hoy. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes tiene seguro el mañana? Nadie. Hacemos planes, es cierto, y no está malo. Dios quiere que también seamos sabios, prudentes, diligentes. Pero ¿significa que esos planes se van a hacer sí o sí? No, porque el mañana es solamente de Dios. Por eso es que la decisión es hoy. No endurezcáis vuestros corazones. Y da toda la lista. ¿Quiénes fueron? Aquella gente que salió con Moisés, que quedaron postrados en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Para cerrar entonces, hermanos, Cristo es superior a Moisés. Porque Moisés vino a dar testimonio de Cristo y a decir a él hay que oírlo, a él hay que seguirlo. Los israelitas quedaron postrados en el desierto por su incredulidad, no entraron a la tierra prometida que era Canaán, y todo el que hoy esté oyendo este mensaje y endurezca su corazón, y si se acaba el hoy para esa persona, el hoy se acaba hoy por decir algo, valga la redundancia, no entrará en la vida eterna, porque está actuando de la misma manera que los israelitas incrédulos cuando hoy tenemos más evidencia para creer, porque Cristo ya fue crucificado. Vamos a orar, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.